El arco de medio punto es el arco que apoyado sobre sus dos puntos extremos toma la forma de media circunferencia, resultando así su centro a la misma altura y en el centro de la línea imaginaria horizontal, que une sus puntos extremos. Inicialmente este tipo de arco se construía a partir de pequeños elementos adosados entre sí, denominados dovelas, generalmente realizados en piedra, ladrillo o adobe. Es el elemento principal de la arquitectura abovedada. Cúpula con pechinas. Es cada uno de los elementos estructurales y constructivos que resuelve el encuentro entre la base circular de una cúpula y un espacio inferior de planta cuadrada, mediante los arcos torales sobre los que estriba. También permite pasar de una cúpula elíptica a una planta rectangular o de un tambor poligonal a una base cuadrada. Exteriormente, las pechinas son triángulos esféricos presentando una superficie limitada por tres arcos de circunferencia. Su construcción geométrica se obtiene seccionando un hemisferio con el prisma recto, cuyo traza define el polígono regular inscrito en la circunferencia. El arco Tudor, arco de 4 centros o arco deprimido es un tipo de arco apuntado que se construye con 4 secciones de circunferencia, es decir, con 4 centros interiores, y que se remata con una clave en ángulo. Suele dar la impresión visual de haber sido aplanado por la presión del muro. Este tipo de arco fue muy empleado en la arquitectura inglesa del siglo XV, generalmente para disponer ventanas en los muros de los edificios. Las partes de las que se compone el arco es, como todos, la clave, la dóvela, trasdos, impostas, intrados, la flecha, el luz o vano y sus contornos. Un estípite, de latín stipes, una estaca, palo hincado en la tierra. Es una columna o pilastra troncopiramidal invertida que a veces tiene funciones de soporte y también antropomorfa. Es frecuente verlos superpuestos unos a otros. Su origen está en las columnas minoicas de entasis invertida. En la última etapa del barroco, avanzado el siglo XVIII, muchos de los elementos clásicos acaban por perder sus líneas sencillas y se vuelven cada vez más complejos, dando lugar a una estética de formas abigarradas y decoración exuberante. Uno de los campos en donde estos cambios se hacen más evidentes es la retablística, una de las artes en la talla de la madera que conoció un enorme auge e importantes innovaciones. Entre esas innovaciones está la columna comúnmente conocida como estípite, caracterizada por su fuste, cuerpo central, vertical. Está constituido por distintas formas geométricas superpuestas. Se conoce como arco carpanel, denominado también arco apainelado. Es el tipo de arco rebajado, simétrico que se forma a partir de él, con el añadido de pequeños arcos en los extremos. Arcos que tienen su centro en la línea de imposta para conseguir en ellos una forma redondeada, formado por 3, 5 o más arcos de circunferencias consecutivas, siempre impares. El intrados posee una forma parecida al de los óvalos o de semielipse. Por regla general, este tipo de arcos posee un estribo de menor grosor que en el caso de arcos de medio punto. Es habitual encontrarse el arco carpanel en portadas de edificios de cierta importancia de casi cualquier época, aunque su origen y mayor difusión aparece a finales del gótico, siendo habitual en las puertas principales de los edificios renacentistas. Me basé en una imagen de un arco en una casa habitación, utilizando materiales como el papel batería y papel trovicel.
El jónico es uno de los tres constructores del estilo de columnas utilizados en la antigua Grecia. Una columna jónica tiene adornos en forma de una espiral en la capital, en la parte superior del eje de la columna. Los otros dos fueron el dórico y el corintio. El orden jónico está originado en mediados del siglo VI a.C., al suroeste de las islas de Asia Menor, en donde se habla el dialecto jónico. El capitel está decorado de un aplique como enrollado o volunta. A diferencia del dórico, el orden jónico normalmente están sobre la base en la que separa el eje de la columna de la plataforma. El capitel jónico tiene las características voluntuas que se desarrollan de arriba hacia abajo. Las partes de una columna es el capitel. La columna salomónica, torsa o antorchada, es una columna del fuste de forma helicoidal que se utilizó fundamentalmente en Europa y en América en la arquitectura barroca. Recibe su nombre por la creencia de la época en la que fue así como fueron las columnas del Templo de Salomón. Este estilo de columna no procede de la tradición clásica, si bien ciertos tipos de columnas en espiral pueden ser consideradas en sus predecesoras, en especial en la base del trípode de Delfos y las columnas de Trajano. Una columna salomónica o antorchada comienza en una base y termina en un capitel, como toda columna clásica, pero fue el fuste, que tiene un desarrollo retorcido de forma helicoidal, que queda comúnmente en 6 vueltas, y que Columna salomónica. La columna salomónica, torsa o entorchada, es una columna con fuste de forma helicoidal que se utilizó fundamentalmente en Europa y en América en la arquitectura barroca. Recibe su nombre por la creencia de la época en que así fueron las columnas del Templo de Salomón. La columna fue usada primordialmente en la Nueva España en el altar de los reyes de Puebla en el siglo XVII, y conforme avanzó el siglo, su fuste helicoidal fue cubriéndose de vides y símbolos cristianos diversos. El capitel siempre fue corintio por razones simbólicas. A principios del siglo XVIII se combina el fuste salomónico con el tritostilo, es decir, se diferenció el primer tercio del salomónico por medio de un anillo. Columna atlante. En la arquitectura europea clásica, un atlas, también conocido como atlante, es un soporte esculpido en forma de un hombre, que puede tomar el lugar de una columna, un muelle o una pilastra. El término romano para tal soporte escultórico es telamo. Los atlantes, Lamones, romanos de telemos, el término atlantes es el plural griego del nombre Atlas. El gigante vio obligado a sostener el cielo sobre sus hombros por toda la eternidad. El término alternativo Telamones también se deriva de un héroe mitológico posterior, Telamón, uno de los argonautas que fue ex padre de Ajax.